Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va de pandemia? Con esta pandemia que parece que no se nos acaba, no le vemos al fin. Ya de repente estábamos en naranja, y luego creo que estamos en naranja oscuro y no sé de repente en qué color vamos a terminar. Pero bueno, a pesar de la pandemia, a pesar de todas estas complicaciones, nosotros tenemos que continuar. Y bueno, y como tenemos que continuar, vamos a continuar con nuestra sección sobre tipos de ciudades. Y para dar continuidad a esto, eh, continuando con lo que vimos anteriormente, que fue el método, entonces vamos a entrar ya de lleno a ver cómo leeríamos una ciudad, cómo utilizaríamos el método para entender una ciudad. Y bueno, el objetivo de entender o de leer la ciudad es buscar pautas de asentamiento para identificar qué tipo de ciudad es el que estamos viendo y por qué es que tiene las características de la misma. Entonces, eso es el objetivo de leer ciudad, entender pautas de asentamiento. Y para eso vamos a utilizar el método. Y vamos a iniciar hablando de las ciudades griegas. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a empezar. Ciudades griegas. Bueno, primero que nada, eh, recordando el método del que hemos platicado, si recuerdan es espacio, tiempo, sociedad. ¿Qué nos referimos? Espacio, ¿cuál es el lugar del planeta al que nos estamos refiriendo donde se encuentran estos tipos de ciudades o esta ciudad que estamos tratando de leer? Luego el tiempo, la época a la que nos estamos refiriendo, porque como ya lo vimos en la Cuenca de México, en diferentes épocas, en diferentes periodos de tiempo, hubo diferentes formas que tuvo la ciudad. Y eso fue por la sociedad. Entonces, espacio, tiempo, sociedad. Primero que nada partimos de esos tres puntos. Identificar espacio, tiempo y sociedad. Así que vamos a verlo aquí con las ciudades griegas. Vemos aquí. Primero, el tiempo al que nos estamos refiriendo. Sabemos que las ciudades griegas, o más bien la época de influencia de Grecia, de la Grecia antigua, pues va desde los 1200, 1500 antes de Cristo hasta por ahí de los primeros años después de Cristo. Entonces, durante esa época, los historiadores normalmente dividen a toda esta Grecia antigua en la Edad Oscura, la Edad Arcaica, la Edad Clásica y el periodo helenístico. Durante estas épocas, la que nos interesa más es la del periodo clásico, o más bien la que vamos a analizar, porque resulta que durante esta época es cuando el urbanismo griego se ve mucho más representado en sus ciudades. Así que esta es la época que vamos a analizar, del periodo clásico. Antes de este periodo clásico, aunque sí las ciudades griegas tenían claras sus características, no existió el crecimiento de las diferentes ciudades como pasó durante esta época. El periodo clásico fue el momento en el que más ciudades griegas se fueron fundando, y eso por las mismas características sociales que vamos a ver. Y luego el periodo helenístico, que ya el periodo helenístico es como una transformación de la sociedad griega que poco a poco se fue convirtiendo en otra cosa, junto con los macedonios, y luego de repente estas sociedades romanas que también fueron surgiendo, y de repente la Grecia, la cultura de Grecia, pues se terminó transformando en otra cosa. Por eso el periodo que vamos a analizar de las ciudades griegas es este del periodo clásico. ¿En qué parte están? ¿En qué parte del mundo están? Es aquí en la parte del mundo de la que estamos hablando, es Europa. Europa, un poco de Asia y un poco de África.
vemos que es mayormente al sur de Europa, el área de influencia griega. Porque a diferencia de los romanos, a diferencia de los persas, que incluso los persas son una sociedad que compartió la misma época, los griegos no eran precisamente un imperio, eran una cultura que terminó influyendo a buena parte de la Europa del Sur. También Europa del Sur, además de Europa del Sur, una parte de Asia, que aquí lo vemos principalmente en Turquía, en esta parte que dice persas, esta parte de Turquía, que es la que termina también teniendo cierta influencia griega, y una parte del norte de África, que es lo que vemos aquí en la parte inferior del mapa, donde dice númidas, cartagineses, libios, egipcios. Aquí también llega la influencia griega. La influencia griega en su forma de sociedad y en su forma de ciudades. Y entonces esta es la zona de influencia griega. Estamos hablando de esta parte del mundo en esta época. Y luego la sociedad, que es la que principalmente nos va a decir el porqué de las características de la ciudad griega. Ok, entonces la sociedad. La sociedad griega es la que nos habla más del porqué de las características de las ciudades griegas. Vamos a ver qué era esa sociedad griega. Bueno, primero era una sociedad política, una sociedad que tomaba decisiones de manera política, se regía por la política, con sus ideas de igualdad, con sus ideas de tipo de gobierno, que ellos tenían un gobierno que consideraban igualitario y que los ciudadanos eran los que tomaban las decisiones a través de un grupo de personas que eran también elegidas por los ciudadanos. Entonces, era una sociedad política que tenía ideas de igualdad que se veían reflejadas en la ciudad. ¿Cómo se veían reflejadas estas ideas políticas? Pues es de diferentes maneras. Y es lo que vamos a ver ahorita en unos planos. También era una sociedad esclavista que era consecuencia de que era una sociedad ciertamente conflictiva o de lucha constante entre las diferentes ciudades griegas. Digamos que pues de repente una ciudad griega podía enojarse con la ciudad de al lado y ir y hacer alguna guerra entre ellos o alguna lucha, alguna pelea, y en consecuencia pues podía haber algunos esclavos. Entonces era una sociedad que en buena medida era esclavista, pero eso era consecuencia de su ideología de lucha y de pertenencia. O sea, ellos se marcaban un territorio y como que ese era su territorio y no querían invadirse, y entonces de repente alguien se pasaba con un pie la línea y generaba algún conflicto, y había conflictos constantes entre estas ciudades. Y también era una sociedad altamente religiosa, muy religiosa. Entonces sus días normalmente de los ciudadanos estaban también envueltos por estas ideas religiosas constantemente. Entonces estos tres aspectos se ven reflejados, totalmente reflejados en la ciudad. Vamos a verlo. La política. La política, como les decía, hablaba de igualdad de derechos, de igualdad de decisiones, de igualdad de cultura, igualdad de educación. ¿Cómo se ve reflejado esto? Primero, en la traza. La traza de las ciudades-estado griegas, que son de las que estamos hablando, tenían digamos que una de sus primeras raíces en una política de las sociedades griegas que decía que
Cuando llegaban a los 10.000 habitantes, una ciudad, esa ciudad ya no podía seguir creciendo, ni en tamaño ni en personas. Entonces lo que hacían era, pues bueno, tenían que ir a fundar otra ciudad. Los más jóvenes, los nuevos hijos, o los hijos que ya estaban en edad, pues tenían que salirse a fundar una ciudad nueva. Entonces era una de las primeras políticas, que las ciudades no debían de crecer de más de 10.000 ciudades, de más de 10.000 habitantes. Entonces, bueno, pues ya somos muchos, vámonos a hacer otra ciudad. Pero como eran una sociedad que hablaba de igualdad, de igualdad, de igualdad de educación, de igualdad entre las personas, pues esa igualdad generaba algo particular en la traza. La traza era reticular de estas ciudades-estado de la época en la que estamos hablando. Eran reticulares porque la retícula es una manera, pues, práctica de dividir el espacio racionalmente. O sea, haces una retícula y un espacio lo divides en 4 muy fácil haciéndole una retícula. Entonces, este cuarto te toca a ti, este otro cuarto a ti, y así se lo iban dividiendo el espacio. Entonces era una manera racional de dividir el espacio. Entonces eso era por su actividad política. Luego, como la misma sociedad era política, de igualdad, de decisiones, de representantes, generaron un espacio que es también bastante característico de las ciudades griegas, que es algo a lo que le nombraron ágora. Ese fue el nombre que se le dio, ágora. En ese espacio se hacía comercio, se hacía cultura, se hacía política, se daba educación. En ese espacio era el centro, el corazón cultural de la sociedad griega. Todas las ciudades griegas tienen este espacio que le llamamos ágora, le nombraron ágora. Y es ahí donde se ve bastante reflejado la política de las sociedades griegas, en este espacio donde tenían el ágora para hacer comercio, para hacer cultura, para hacer política. Entonces, por lo mismo, esa ágora, que era una plaza que tenía adosados otros edificios, entre esos edificios y la plaza se hacía política, se hacía cultura, se hacía religión, se hacía comercio. El corazón de las ciudades griegas es el ágora, y para eso es un espacio cultural. Pero bueno, como hablábamos, pues la sociedad griega se divide en diferentes rubros sociales, que son los ciudadanos y los no ciudadanos, principalmente. Los ciudadanos eran los hombres mayores de edad, y que habían nacido en esa ciudad y que pues, por derecho eran ciudadanos de la misma, o que por alguna herencia tenían algún puesto político importante en la ciudad. Y los otros eran los no ciudadanos, que eran los niños, las mujeres, extranjeros, esclavos y todo el resto de la ciudad. En realidad la mayor parte de las personas no eran ciudadanas. La mayor parte de las personas eran pues alguien que estaba haciendo comercio ahí, o mujeres, o esclavos, o niños. En realidad los que eran ciudadanos eran los hombres mayores de edad. Y bueno, es ahí donde se ve reflejada principalmente la política en las ciudades griegas. También se ve reflejada en que en las ciudades griegas hay espacios de cultura, porque les decía, en las ciudades griegas la política pues era ciertamente de igualdad. La igualdad es igualdad de cultura, igualdad de educación. Entonces no había escuelas como tal, como las que conocemos actualmente, pero sí había teatros, había estadios donde había gimnasios, había baños donde se podía pues de alguna manera transmitir la cultura. En el teatro se transmitía cultura, en los gimnasios se transmitía cultura, en los estadios también se transmitía cultura. Entonces era una de las formas en que la política griega le permitía el acceso a la cultura o a la educación
a los habitantes de la ciudad. No todos los ciudadanos o no todas las personas que habitaban la ciudad tenían derecho al acceso a la educación como tal, a la educación formal. Sin embargo, sí tenían derecho a la cultura, o sea, derecho al teatro, derecho a los gimnasios, era un derecho que sí tenían los habitantes, y eso era, y es donde se ve reflejadas estas ideas políticas de igualdad en las ciudades griegas. Luego tenemos el hecho de que eran una sociedad esclavista, pero principalmente con ciertos conflictos. Esos conflictos que tenían entre ciudades y también con los persas, porque los persas también eran una sociedad, una civilización que constantemente tenía invasiones hacia las ciudades griegas, pues les generó una necesidad de protección de las ciudades. Y el reflejo fue con las murallas. Todas las ciudades-estado griegas tienen murallas, pues porque tenían conflictos entre ellas mismas o conflictos con otras civilizaciones, como en este caso hablábamos los persas, que fueron los más constantes. Por eso las ciudades griegas, en este aspecto, el bélico, el esclavismo, las guerras, los pleitos que llegaban a tener con otras ciudades, pues el rasgo característico que vemos de las ciudades son las murallas, y es por eso, porque eran sociedades que solían estar dentro de conflictos. Y luego eran una sociedad religiosa, altamente religiosa, y eso se ve se refleja en que tenían un espacio dedicado a sus dioses en las ciudades. En las ciudades tenían otra ciudad que estaba dedicada a los dioses. Si recuerdan, en Atenas hay un espacio que le llaman Acrópolis. La Acrópolis es una ciudad en alto. Y en las ciudades griegas esto es algo que se repite. Todas las ciudades griegas, de las ciudades que estamos hablando, o al menos la mayoría de las ciudades griegas, tienen en su ciudad, dentro de la ciudad, otra ciudad en alto, que es el Acrópolis, que está dedicada únicamente a los dioses. Ahí no se realiza ninguna otra actividad social más que la religiosa. Ese es un espacio dedicado únicamente a los dioses. Ahí están los templos para los dioses. Y es donde se ve reflejada esta alta religiosidad de la cultura de la sociedad griega. En todas sus ciudades, además de los muchos templos que hay dentro y fuera de la ciudad, está este espacio totalmente dedicado a los dioses, con los templos principales para cada dios en esa Acrópolis, que es una ciudad dentro de la ciudad. Ok, y bueno, eso es la sociedad griega. Esa sociedad griega es la que nos muestra estos rasgos y complejos. Primero vamos a hablar de esto, del trazo. El trazo tiene que ver con la política, decíamos. La sociedad hablaba de igualdad. Entonces, aquí vemos en esta imagen un dibujo de Priene, es una ciudad griega. Lo vemos aquí en esta imagen en pequeño que se implanta, y aquí un dibujo en perspectiva de la misma ciudad. Vemos primero esta traza, que es evidentemente ortogonal, y les decía, esto responde a la igualdad de la política griega, donde decía que todos tenían que tener igualdad de espacio. Entonces la retícula era una manera muy sencilla de dividir el espacio, porque pues si vas dividiendo de manera ortogonal, pues les va tocando más o menos el mismo espacio a todos. Entonces todos los ciudadanos tenían derecho a un espacio de tierra. Entonces así lo dividían. Luego la misma sociedad y sus características bélicas de las que hablábamos, pues los orillaban a tener esta muralla. La vemos aquí, muy clarita, esta muralla. Entonces esto es de los primeros dos aspectos que vamos a poder identificar de manera muy clara al empezar a leer una ciudad griega. Vamos a ver, pues tiene traza ortogonal y tiene una muralla. Pues puede ser que sea una ciudad griega. Pero bueno, para poder identificarlo o no, vamos a tener que ver un poco más. Y por eso vamos a ver los rasgos. ¿Cuáles son los rasgos característicos de una ciudad griega?
lo vemos aquí del lado izquierdo, en ciudades griegas, que es consecuencia de las políticas de la sociedad griega, vemos que hay teatros y gimnasios. ¿Para qué les comenté que había teatros y gimnasios? Porque debido a las políticas, todos los ciudadanos tenían derecho a la educación o a la cultura. Entonces los teatros, los gimnasios, pues eran una manera de transmitir la cultura. Aunque bueno, no todos tenían derecho al acceso a los teatros y los gimnasios, solo los ciudadanos. Si no eras ciudadano, entonces no podías entrar a un teatro ni a un gimnasio, no tenías ese derecho. Las mujeres griegas, pues en realidad no salían de su casa más que al mercado, a conseguir cosas de víveres o de vestido, pero pues no salían de su casa solas, a no ser que fuera solo al mercado. Si salían a otra cosa de su casa, iban con su hombre, y era el que podía darles el acceso al teatro o al gimnasio. Igual a los niños. Los niños solían estar en sus casas, no andaban tanto en la calle, o al menos no en toda la ciudad, sino ahí cercanos a su casa, con sus vecinos nada más. Y, y entonces los teatros y los gimnasios son consecuencia de esa política de igualdad y de transmisión de la cultura. Y es un rasgo característico en las ciudades griegas. En las ciudades griegas vamos a encontrar los teatros, como lo vemos en este caso, aquí en esta ciudad de Priene. Aquí lo vemos, que hay un teatro. Y el gimnasio, que aquí vemos un gimnasio que también es estadio. Otro aspecto característico de las ciudades griegas es la estoa. La estoa es un edificio con columnas, muchas columnas y una cubierta. Algo similar a los portales en los centros de las ciudades en México. Es algo similar. Son varias columnas que tienen su cubierta, y ese edificio solía estar en el centro de la ciudad. Y ahí es donde se realizaban diferentes actividades eh, culturales, porque esa estoa estaba precisamente dentro del ágora. Aquí la vemos. Es este edificio columnado con esta cubierta, y que siempre estaba adosado el ágora. El ágora, que es una plaza que estaba en el centro de la ciudad. Y los templos, que son una característica que refleja la religiosidad de esta cultura. Siempre encontramos diferentes templos a lo largo y ancho de toda la ciudad, y el templo principal, los templos principales que encontramos en la Acrópolis. Bueno, estos que vemos aquí, son de los edificios que siempre vamos a encontrar en las ciudades griegas. Siempre va a haber teatros, va a haber gimnasios. La estoa es un edificio bien característico de las ciudades griegas, y aquí los vemos. Siempre va a haber esta forma de teatro griego, siempre la vamos a encontrar en las ciudades griegas. Este espacio de cultura que era bastante importante para las ciudades griegas, porque la sociedad quería transmitir cultura. Encontramos los templos porque, insisto, son una sociedad religiosa, y siempre va a haber templos tras templos en todas las ciudades griegas. Va a haber gimnasios por lo mismo de la transmisión de la cultura y el acceso a la cultura para todo ciudadano. Y la estoa griega, que este es un edificio bien característico de los centros que son ahí en el ágora, en las ciudades griegas. Estos son edificios que siempre van a encontrar en las ciudades griegas. Y bueno, luego estos son rasgos, edificios característicos que encontramos siempre en las ciudades griegas. Y después podemos identificar complejos. ¿Qué son los complejos? Son ese conjunto de edificios que se relacionan entre ellos y que forman precisamente eso, un complejo. ¿Qué es el complejo más característico de las ciudades griegas? Es precisamente el conjunto, el complejo del ágora, que es más que una plaza. Es un reflejo de la ideología de las sociedades griegas.
y se ve reflejado ahí en el ágora. El ágora no es nada más la plaza, es una serie de edificios que están alrededor de la misma. Y siempre vamos a encontrar el ágora, que es esa plaza que normalmente está al centro de la ciudad, como lo vemos aquí en esta representación de Priene. Aquí al centro está el ágora. Y esa ágora tiene uno de los edificios característicos o muy característicos de las ciudades griegas, que es la estoa. Este edificio columnado que vemos siempre en las ágoras, porque es una extensión de la plaza, es una parte cubierta de la plaza. Aquí en la plaza se realizan actividades culturales, actividades políticas, actividades religiosas. Es el centro cultural de la ciudad, no nada más el centro geométrico de la ciudad, sino también es el centro cultural, es el corazón que le da su identidad a este tipo de ciudades. Y siempre lo vamos a encontrar con este edificio, que es la estoa. Otro espacio siempre característico de estos espacios van a ser los templos. Un templo que esté dedicado a uno de los dioses principales, a uno de los dioses mayores griegos. Y otro espacio fundamental en las ágoras es el Bolouterion. El Bolouterion es una sala donde se reúne la boule, que es el Senado griego, a tomar decisiones económicas, políticas de las ciudades. Entonces, el ágora es el complejo más característico de las ciudades griegas. Siempre vamos a encontrar un ágora en las ciudades griegas. Y el ágora es un reflejo clarísimo de las características de la sociedad, que son esas que les comenté. La igualdad, ser una política de igualdad, una política de decisión comunitaria, un espacio de transmisión de cultura, de transmisión económica. Aquí se reflejan las ideas políticas de las sociedades griegas. Y se ve muy claro en estas imágenes. Y esta es una imagen, una representación artística de lo que es el ágora. Que bueno, aquí están representadas algunas mujeres, pero como les decía, normalmente las mujeres no entraban al ágora. Había un mercado cercano al ágora casi siempre, pero las mujeres no solían estar en el ágora, porque como les decía, la cultura estaba de acceso libre para los ciudadanos. Las mujeres no eran ciudadanas, los niños tampoco, entonces tampoco solían entrar al ágora. Entonces esta ágora está un poco romantizada, por decirlo de alguna manera, porque el ágora sí era un espacio cultural, sí era un espacio económico y político, pero para los ciudadanos. Fuera del ágora había otros espacios de economía y de cultura a los que era más fácil que los no ciudadanos tuvieran acceso, pero el ágora era un poco más restringida, pero no deja de representar esas ideas de políticas de la sociedad griega. Y aquí lo vemos más o menos representado, era más o menos eso. Pudiera decirse que era como un mercado de ideas, no nada más de prendas o de dinero o de productos, sino que era una zona donde los griegos, los ciudadanos griegos, iban a platicar, iban a discutir tanto de filosofía como de cultura como de política. Y por eso este espacio es característico de las ideologías griegas, porque está hecho para eso, para platicar de esas ideologías griegas. Un espacio de cultura. Luego, otro de los espacios característicos, muy característicos de las ciudades griegas, es la Acrópolis. La Acrópolis, como les decía, es una ciudad dentro de la ciudad, pero es una ciudad en alto, que está hecha para los dioses, y ahí se realizan únicamente actividades religiosas, y en específico para los dioses, porque ahí no se realiza comercio, ni política, ni ninguna actividad de otro tipo, es solo para los dioses. Como lo ven aquí en la Acrópolis de Atenas, es una ciudad que está en alto, está más arriba, y ahí solo hay templos. Solo
está dedicada únicamente para los dioses. Pero esta Acrópolis no existe únicamente en Atenas. Existen todas las demás ciudades, estado de la cultura griega. Aquí lo vemos en este ejemplo, es ciudad de Mileto. Aquí arriba, en esta parte, si lo vemos por las curvas de nivel, esta es la parte más alta, y aquí es donde encontramos la Acrópolis en la ciudad de Mileto. Y si lo vemos en Priene, que es el ejemplo que hemos estado analizando, vemos aquí toda la muralla se extiende hacia esta parte, y por las curvas de nivel podemos deducir que esta es la parte más alta, y aquí arriba es donde está la Acrópolis de Priene. Entonces, bueno, y aquí en Atenas también vemos en esta parte la Acrópolis. Entonces la Acrópolis, que es una ciudad dedicada a los dioses dentro de la ciudad, pues es un espacio fundamental para las ciudades griegas. Además de ser un espacio religioso dedicado únicamente a los dioses, también tenía otra función importante, que era el resguardarse cuando había invasiones. Cuando llegaba a haber invasiones por las mismas características de la sociedad griega, que eran guerreros, eran de lucha constante, pues cuando llegaba a haber una invasión, los ciudadanos o los habitantes de la ciudad podían resguardarse en un espacio alto, y era la Acrópolis. En ese espacio era más fácil mantener segura la población. Entonces, por eso las Acrópolis tienen esas dos funciones. La principal, que era la religiosa, pero una función secundaria, que era la protección de los habitantes, también era importante. Y entonces, por eso es que encontramos a la Acrópolis en todas las ciudades-estado griegas. Es común encontrar una zona de Acrópolis. Tenía esos dos objetivos: para los dioses y para resguardo. Y bueno, esos son los dos ejemplos de complejo que encontramos en las ciudades griegas. Y algunas ciudades griegas, como también eran una sociedad que su medio de comunicación principal solía ser el marítimo, pues el puerto es algo que encontramos muchas veces en las ciudades griegas. No todas tenían puerto, ya que no todas estaban cercanas al mar. Sin embargo, como es una de sus formas de comunicación principal, la mayoría de las ciudades buscaban ubicarse cercanas al mar. Por lo mismo, el mar era una de sus vías principales de comunicación. Entonces, los puertos son algo que suele ser bastante común en las ciudades griegas. Y bueno, vamos a recapitular un poquito los rasgos, que son edificios característicos de las ciudades, de cualquier ciudad. En este caso vamos a hablar de las ciudades griegas. Los rasgos que podemos encontrar claros y evidentemente en todas las ciudades griegas son los edificios de recreación y de cultura, que son los teatros, los estadios o gimnasios, como lo vemos aquí en este caso, que es Priene. Aquí vemos donde está el estadio y el gimnasio, en la parte inferior. Luego aquí vemos muy claro un teatro. Aquí queda muy claro cómo se ve aquí el teatro con su planta. También tenemos templos. A lo largo y ancho de toda la ciudad hay diferentes templos que tendrían muchas muy buenas características arquitectónicas, pero en esta clase no analizamos precisamente las características, sino identificamos qué tipos de edificios hay en una ciudad, y a esos tipos de edificios, pues de manera general les llamamos rasgos. Otro muy característico es la stoa, ese edificio acolumnado con una cubierta que siempre encontramos en las ciudades griegas, y el volauterion, que es el edificio político, que siempre encontramos en las ciudades griegas, más de un tipo de edificio dedicado a la política. Y esos son rasgos. Y aparte la muralla, que siempre en las ciudades griegas, por sus características bélicas, siempre encontramos murallas. Esos son rasgos, edificios que por ellos mismos son característicos de la cultura, en este caso la cultura griega. Luego,
Esos edificios, pues como decíamos, forman ciertos complejos. Y tenemos en la Acrópolis una serie de edificios que son todos los templos que en conjunto y estando en alto forman el complejo de la Acrópolis, que siempre encontramos en las ciudades-estado griegas. En las ciudades-estado griegas siempre vamos a encontrar este complejo tan característico que es la Acrópolis. Y el otro complejo característico que siempre encontramos en las ciudades griegas es el ágora, ese conjunto de edificios que son el corazón de las ciudades griegas. Y aquí lo vemos aquí al centro en este ejemplo de Priene. En este otro ejemplo, que es Mileto, también una ciudad griega, una ciudad-estado, vemos cómo se repite esta retícula. La retícula, que es una forma racional de dividir el espacio porque es muy fácil de manera equitativa dividir el espacio. Y aquí vemos que incluso tal vez no eran del todo iguales, porque vemos que esta retícula de aquí abajo es más apretada que la de acá arriba. Quién sabe, no tengo certeza a qué habrá respondido eso, pero a fin de cuentas se mantiene esa traza reticular que ayuda a la distribución del espacio. Luego encontramos la muralla, que se repite, aquí la vemos todo alrededor, está la muralla. Encontramos templos, encontramos el estadio, que en este caso ya no se ve muy claro, pero estaba por acá. Luego la estoa, que es el edificio acolumnado que está siempre adosado al ágora. Encontramos diferentes templos, encontramos el Voluterión, y son edificios que sí se repiten y se repiten siempre en las ciudades griegas. Aquí vemos el teatro. Y en cuanto a sus complejos, en el caso de Mileto, pues tenía la característica de tener dos ágoras. Aquí vemos un ágora y acá vemos otra ágora. Pero las dos con las mismas características, todos los edificios que siempre están alrededor del ágora. Y la Acrópolis, que la vemos acá arriba, que es todo ese conjunto de templos dedicados únicamente a los dioses. Y bueno, esto es lo que buscamos identificar. Cuando identificamos rasgos y complejos, nos damos cuenta de que se repiten, de que los mismos rasgos y complejos se repiten en las ciudades de una cultura. En esta ocasión que estamos hablando de las ciudades griegas, vemos que los rasgos y complejos se repiten en las ciudades. Aquí tuvimos dos ejemplos, pero ustedes seguramente en los planos que estuvieron investigando, tal vez ya puedan ahí identificar estos rasgos y complejos. ¿Y a qué nos lleva? A pautas. Cuando nos damos cuenta que estos rasgos y complejos se repiten en las ciudades de una cultura, pues podemos identificar pautas. Y eso es lo que buscamos leer de las ciudades. Buscamos leer las pautas, identificar las pautas. ¿Qué son las pautas? Son esos complejos que se repiten en las ciudades de una civilización. Y lo que hacemos al leer la ciudad es entender el porqué de esas pautas. Entonces, ya vimos que el ágora se repite en todas las ciudades griegas. Aquí tenemos el ejemplo. Aquí hay un ágora en Priene, aquí hay un ágora en Atenas, aquí hay un ágora en Mileto. Se repite. Aquí hay una acrópolis en Priene, una acrópolis en Atenas y una acrópolis en Mileto. Y si se fijan en los planos que ustedes investigaron de otras ciudades, van a identificar que se repiten. Entonces, ven un plano y dicen, pues este plano tiene una retícula y tiene un espacio que parece un ágora y también tiene una muralla. Pues parece una ciudad griega. A ver, vamos a ver en dónde está, en qué parte del mundo está, de qué época es. Pues sí, es una ciudad griega. ¿Por qué? Porque tiene estas pautas de asentamiento. Y esas pautas de asentamiento responden a las características
de la sociedad. Entonces, por eso es que utilizamos este sistema. Identificamos espacio, tiempo y sociedad para poder identificar el porqué de las características de una ciudad. Y así es como podemos saber el porqué de algo, de algún rasgo de una ciudad. Ahora, si ustedes se ponen a pensar en la Catedral de la Ciudad de México, es un rasgo que está dentro de un complejo, que es el centro del Zócalo, que tiene que la plaza, tiene el edificio del Portal de Mercaderes, tiene el edificio político, que es ahí donde actualmente todavía se hace política en la ciudad, y tiene la catedral. Ese es un complejo dentro de la Ciudad de México. Y si lo buscan, ese complejo se repite en otras ciudades de México. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay una pauta de asentamiento. ¿Y por qué? Pues si nos vamos al momento en que nacieron estas ciudades en México, vamos a poder identificar el porqué de esas pautas. Y bueno, esas son las ciudades griegas. Y bueno, lo que sigue después de esto son las ciudades romanas, que tienen algo de parecido con estas, pero no son iguales. Tienen diferencias fundamentales porque son otra sociedad, no son la misma sociedad. Si ustedes recuerdan, en las imágenes de la Cuenca de México, el mismo espacio, en el mismo espacio existe primero un pequeño asentamiento que los mexicas hicieron, luego empiezan a crecer y logran hacer la ciudad de Tenochtitlan, pero luego llegan los españoles y en el mismo espacio hacen otra ciudad que, aunque se parece, ya no es la misma. Y luego, si nos vamos más adelante hacia el siglo XX o hacia el siglo XXI, pues nos damos cuenta que también ya no es la misma ciudad, porque ya no es la misma sociedad. ¿De acuerdo? Pues pasa más o menos lo mismo con las romanas. Heredan ciertas cosas, pero no son lo mismo porque no son la misma sociedad. Bueno, pues espero esto nos haya servido muy bien como primer ejercicio y vamos a lo que sigue. Ciudades romanas.